Estás en sintonía de Luxor TV y hoy te pregunto, ¿cuántas monedas One tienes en tu cartera digital? ¿Cuántas lograste minar? Tú solo lo sabrás. Yo sé que por mi parte logré el cometido y aproveché todas las ofertas que la compañía dio en un momento dado y pude construir muchas criptomonedas One. Al día de hoy vamos a ver cómo es la realidad para que ustedes valoren lo que tienen, porque hay escasez de las fichas promocionales en One Ecosystem. ¿Quieres saber por qué? Pues vamos con la información. Bueno, tengo que decirte que las cosas han cambiado. El grado de dificultad está en 425 y los splits se acabaron. Por lo tanto, construir la criptomoneda One al día de hoy es muy complicado. El grado de dificultad puede subir más adelante, pero observemos básicamente para que ustedes aprendan a valorar lo que tienen y observen en la gráfica cuál es la realidad del día de hoy. Ok, tenemos aquí a el primer nivel de los tokens promocionales y vamos con la matemática que no falla. Un starter al día de hoy te ofrece 880 fichas promocionales que automáticamente se convierten en criptomoneda One. Y de paso vamos a los tokens académicos, que estos te los dan una vez que pases el examen y recibas la certificación. Son 330 fichas. Y tenemos el bono promocional, que en este caso no hay cero bono promocional. Igual da 1210 tokens. Eso lo divides entre el grado de dificultad al día de hoy, que es 425. Este grado de dificultad puede cambiar mañana o pasado, cuando el barómetro llegue al 100%. Puede irse a 650, 750, 590. Ya sabremos cuando eso se dé. De momento está en 425. Lo divides y te da 2.91 One. One es un token ERC20 montado sobre el protocolo de Ethereum y eventualmente, cuando la compañía así lo decida, irá a público. Entonces vamos con otro nivel, otro level aquí, el level número 2, y vamos a escoger algunos de estos paquetes que están por aquí. Vayamos con el Ligabes y hace un gran total de 10.500 tokens. Estos 10.500 tokens los voy a dividir entre el grado de dificultad, que este paquete tiene una ventaja que te da -1 en el grado de dificultad, que sería 424. Hay ciertos paquetes que tienen esta ventaja. Por lo tanto, voy a poder construir 24.76 monedas One. Estas criptomonedas o token ERC20, como se le debe llamar, básicamente son tuyas, y una vez que tú las tengas, las puedes usar en DealShaker y en los aplicativos que va a desarrollar la compañía. Ahora la pregunta que yo te hago a ti es: ¿cuántos One has logrado construir con este mismo paquete? Para que empieces a apreciar la realidad de lo que está pasando hoy. Para el nuevo que entra me parece genial. Estás doblando lo que puede salirte adquirir estos paquetes de educación. Recuerda que el paquete de educación es el conocimiento que tú vas a adquirir, y eso pues es aparte. Te educas, tienes la información, pero la compañía, por hacer eso, te da estas fichas promocionales para que cuando One sea pública o tenga ya un valor en el mercado, pues tú hayas aprovechado esta gran verdad al día de hoy de poder adquirir estas fichas completamente gratis para que tú puedas construir estas monedas. Ok, vamos con el nivel 3. Y vamos a escoger en el nivel 3 el ProTrader. ProTrader era un paquete muy famoso. Yo tengo varios de estos en mi estructura. Y este paquete tenía un conocimiento interesante. Y básicamente, si ustedes entran al back office, ahí pueden buscar la información de lo que daba
el proteger en lo que es a nivel de educación. La ventaja al día de hoy, pues que te da 8.800 tokens promocionales que automáticamente se convierten a WAN en un proceso de autominado. Y los tokens académicos, que son los que se van a dar cuando tú termines las certificaciones de este paquete, son 5.500 más tokens promocionales que tiene este paquete, que serían 3.300. En total, si sumas eso, te da 17.600 tokens, de los cuales tú vas a pasarlo a las piscinas de minería de la compañía, donde lo vas a minar a 425 fichas promocionales o token para poder construir una moneda WAN. En total te haces 41.41 monedas WAN con el nivel 3. Vamos al nivel 4 para no alargar esto tanto y busquemos aquí el Tycoon. El Tycoon era un paquete muy famoso, trae 5 niveles de educación, mucha información. Es un paquete que en sus inicios pues daba una cantidad de fichas promocionales, split. Para muchos pues era un buen paquete. Al día de hoy es la realidad que estamos viendo de este paquete Tycoon, y el total de fichas promocionales que está dando al grado de dificultad de 4.25 son 317.64 WAN. Antes este paquete solito, hace muchos años atrás, podía estar rayando cifras de 10.000 a 11.000 monedas WAN. Pero eso era al principio. Por eso yo les digo, ¿en qué momento entraste tú? Porque yo conozco personas que entraron muy al comienzo y este paquete daba mucho más. Si tú entraste hace 2 años, también te dio un montón de monedas. Si estás entrando ahora, quiero decirte que con 317 WAN, tú sacas el costo de este paquete al precio del mercado. Vamos a ver la cifra acá básicamente para hacer un alto en este módulo, que es el Tycoon. Son 317 monedas por 42.50. Me está dando esta cifra. Ok, esta cifra que ustedes vieron en pantalla es lo que da al precio de hoy. Entonces, imagínate si esas monedas llegan a irse a un grado de dificultad superior. Lógico, se vas a poder construir menos. Pero si lograste sacar esta cantidad de monedas WAN y se va a 60 o a 75 euros cada moneda, bueno, tú haces el cálculo, multiplicas la cantidad del valor que van a tener cada moneda WAN por la cantidad que tienes en tu back office. Así de simple. Vamos con un último paquete para poder verificar unas cositas acá y ya terminar el video para que no se extienda tanto. Vamos con el level número 5. Aquí hay paquetes grandes. Tenemos el Infinity, es un paquete interesante. Este tiene todos los módulos de educación, excepto los más nuevos. Este paquete Infinity, muy famoso. En total se hace aproximadamente 550.000 fichas promocionales. Lo divides por el grado de dificultad, que en este caso es 4.24, y te da 1.297 monedas WAN. Ahora la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú tienes este paquete? Observa en tu back office cuántas monedas lograste construir cuando el grado de dificultad estaba a 25 o a 50 o de repente estaba en 100 o 145. Tú sabes cuánto lograste hacer. Por eso yo les digo, cada persona aprovechó la oportunidad en el momento que estaba. Al día de hoy, esta es la realidad de lo que está, y estas son las fichas que se pueden conseguir al día de hoy. Cuando suba el grado de dificultad, ya veremos qué otras promociones puede lanzar la compañía. Ok, ahora quiero llevarlos ya para finalizar a un punto interesante sobre algo que me está dando vuelta en la cabeza y que quiero conversar con ustedes. Y eso, pues, se trata del poder atómico que hay dentro de la cadena de bloques de One Ecosystem. Como ustedes saben, hay 2 carteras que utiliza la plataforma. Una es los pagos convencionales y otra son los pagos atómicos. Los pagos atómicos se hacen de una billetera a otra billetera. Ok, vayamos a este principio. En la primera punta podemos observar allí
que está la red, aquellos seres humanos que se han mantenido firmes y que al día de hoy lideran la red y están sosteniéndola, están promoviéndola y no paran de hacerlo. Y hay que darle gracias a estas personas que lo están haciendo y que tienen años en esto. Ok, tenemos en la parte inferior todo lo que es la educación y el puntal de la información, que eventualmente toda la humanidad va a necesitar educarse sobre esta tecnología blockchain, conocer sobre la legalidad de las criptomonedas, conocer sobre lo que es el e-commerce, conocer todo lo que es el mundo del Forex y tanta información que hay dentro del back office que es de vital importancia para poder avanzar con lo que viene. Entonces vayamos a este otro puntal que es la red dormida. Ok, voy a dejarlo allí y amplío más adelante. Y en este otro último puntal tenemos a la red nueva, joven, que se ha despertado. ¿En cuál de estos cuadrantes te encuentras tú? ¿Estás solamente con la información de la educación? ¿Te has puesto a estudiar todos los módulos? ¿Has buscado información en otros sitios web, en YouTube, en otras redes sobre el mundo de esta tecnología, sobre este universo? ¿Te has educado, te has preparado? ¿Ya tienes tus carteras en frío o tu cartera caliente? ¿Has entrado a un exchange? ¿Has probado? ¿Has comprado criptomonedas? Todo eso es lo que es la parte de la educación. ¿Has investigado? Ok. O estás en el puntal donde está el hombre quieto, que puede representar a un hombre o una mujer, sin hacer absolutamente nada. Adquiriste los paquetes, nunca estudiaste nada, te has quedado esperando allí. ¿Esto qué pasó con esto? ¿Esto va a funcionar? ¿Esto para dónde va? O te estás enterando en este preciso momento, esto todavía existe. Y yo cómo entro a mi cuenta. Y yo tengo monedas todavía. Yo pensé que esto ya no existía. ¿Ok? ¿Estás allí? Bueno, tenemos bastante información para ti en este canal y sobre todo herramientas para que puedas entrar a tus cuentas. Ok, vayamos al próximo punto, que es el hombre o la mujer caminando. ¿Ok? ¿Qué representa el hombre o la mujer caminando? En este caso, puede ser tú mismo que al observar todo el contenido que puede tener este canal de YouTube para ti, comienzas a pensar y a oler, aquí hay algo interesante que está pasando que yo no me he enterado. Y me quiero poner a caminar, quiero levantarme de donde estoy, darle usos a mis WAN y quiero hacer la red. Si estás en ese cuadrante, te felicito. Esperemos que cuando todo esté afuera, cuando estén todas estas aplicaciones disponibles, vengan los entrenamientos, espero darlos aquí en este canal, y que tú te apuntes para que puedas empezar a darle usos a tus WAN. ¿Ok? Entonces tenemos arriba la red principal, personas que están activas haciendo la red y no paran. Hay muchos haciendo eso. Y este video lo hice específicamente para que ustedes vieran pues el beneficio que han tenido ustedes al construir esta criptomoneda y al tener paciencia. Han holdeado la moneda y al día de hoy la moneda está a un paso de subir su valor y eventualmente pues cuando la compañía así lo decida iremos a público. ¿Ok? Entonces básicamente si ven esto tiene la forma de un diamante y lo que perseguimos es que ustedes aprendan todo el negocio y agarren algún aspecto de las puntas de este diamante con las aplicaciones que se van a desarrollar, con las aplicaciones que se van a lanzar y hagas mucho dinero. Recuerden que allá afuera nos espera una humanidad que desconoce todo esto que está pasando
del universo de blockchain o de la cadena de bloque. No saben absolutamente nada. Es más, están por salir muy pronto las CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales, y las personas, cuando les impongan esto y se den cuenta que esa es una realidad que no pueden escapar, entonces van a decir, cónchale, ¿y esto cómo pasó? Yo no me di cuenta. Eventualmente llegará un punto donde el efectivo va a ser eliminado. El dinero papel no se va a utilizar. Y todo va a ser con la CBDC, que son las monedas digitales de los bancos centrales. Y estas monedas digitales van a estar controladas y reguladas para evitar el blanqueo de capital, evitar cualquier tipo de situación ilegal, para evitar cualquier tipo de condición o situación que pueda pasar por el mal manejo del dinero. Después les voy a dar unas clases acerca de las billeteras calientes y las billeteras frías para que puedan entender un poquito ese universo. Bueno, le doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces hasta un próximo video programa. Muchas gracias.